Ahora sí vamos a comenzar a crear nuestra carta. Lo primero va a ser irnos a edición, preferencias, unidades y reglas, porque queremos asegurarnos de que las unidades de medida son las que queremos utilizar. Yo quiero utilizar milímetros, que es la unidad en la que lo tengo, pero si tú prefieres utilizar pulgadas o cualquier otra unidad, pues perfecto. Le damos a OK y hacemos clic en Archivo Nuevo y vamos a crear una carta tamaño Euromini, que es una carta de 44 por 67 milímetros. Así que escribo 44 de anchura y 67 de altura. La resolución la vamos a dejar en 300. Ya tenemos aquí nuestra carta y lo primero que vamos a hacer es un pequeño truco que a la larga nos va a venir muy bien. Le damos a guardar como, seleccionamos archivo, guardar como o mayúscula control S y guardamos esto con el nombre de fondo cartas equipo. Le damos a OK y volvemos a darle a guardar como, control mayúscula S o archivo guardar como, y a esto lo vamos a llamar simplemente equipo. Si nos vamos a la carpeta, veremos que tendremos dos archivos distintos. Uno es el fondo y el otro es el equipo. Bueno, pues el archivo del fondo lo vamos a arrastrar aquí, al lienzo de Photoshop. Fijaos que el lienzo es el que corresponde a la carta de equipo, ¿vale? Aquí arriba tenéis una pestaña donde podéis ver el lienzo que estáis utilizando en ese momento. Pues arrastramos y lo colocamos sin más. Vemos que se ha creado aquí en el panel de capas una capa nueva que se llama fondo cartas equipo. Pero aquí en chiquitito podéis ver un pequeño icono que es como un documento. Eso significa que es lo que se llama un objeto inteligente incrustado. Ahora a continuación hablaremos de los objetos inteligentes, pero lo primero quiero eliminarlo y crear esa capa como un objeto inteligente enlazado. Para ello, cuando arrastro, tengo que mantener pulsada la tecla Alt, que la tenéis justo a la izquierda del igual. Pues suelto, le doy a Intro y vemos que ahora la capa es prácticamente igual, pero el icono es una pequeña cadenita. Eso luego tendrá más sentido cuando expliquemos los objetos inteligentes incrustados y los objetos inteligentes enlazados. Vamos a abrir este fondo de cartas de equipo, hacemos doble clic y aquí vamos a crear el marco, que va a ser un marco color negro. En las herramientas en el panel de la izquierda tenemos aquí la herramienta formas. Si hacemos clic derecho tenemos todas las formas disponibles: herramientas rectángulos, rectángulos redondeados, elipse, polígono, línea y forma personalizada. Vamos a elegir rectángulo redondeado. Vamos a hacer que el relleno sea de color blanco, el trazo, que es el borde de esta forma, va a ser de color negro, el grosor del trazo lo vamos a establecer en 40 píxeles, el ancho y el alto lo vamos a dejar tal cual. El resto, estos son opciones que podemos poner dependiendo de la forma, dependiendo de la herramienta que utilicemos. Vamos a tener distintas opciones aquí arriba y me interesa que el radio sean 40 píxeles. Entonces voy a dibujar una forma cualquiera y si os dais cuenta ha aparecido aquí una línea azul que es la que delimita mi forma, y mi forma se construye, digamos, hacia adentro de esa línea azul. Si yo quiero cambiarlo, me tengo que ir aquí a la forma del trazo, a opciones de trazo, donde puede ser un trazo continuo, línea discontinua, línea de punto, y aquí abajo donde pone alinear nos va a dar tres opciones, que va a ser dentro de la línea azul, en medio de la línea azul o fuera de la línea azul. Ahora mismo lo que me conviene es que esté en el centro de la línea azul, porque esa línea yo ahora la voy a modificar para que se ajuste al marco de la carta y dentro solamente se va a ver la mitad interior, que va a tener esta forma redondeada que me interesa, pero sin que se quede tampoco ningún hueco por aquí en blanco. Entonces, para modificar esta forma, pulso Control T, ¿vale? Esto activa la transformación libre del objeto, y si yo ahora simplemente quisiera agrandarlo o reducirlo, veis que se mantiene la proporción y no se ajusta bien. Para eso tengo que pulsar la tecla mayúscula y esto ya me permite transformarlo de manera libre. Si además pulso la tecla control, pues veis que también se puede deformar la capa. Amplío con la tecla mayúscula pulsada y si os dais cuenta, cuando yo he acercado al borde se han visto unas líneas rosas. Esta línea es la alineación de la capa con el borde. Por eso era importante antes activar la alineación de capa, porque esto nos va a permitir poder alinear elementos o centrarlo o lo que sea. Con esto ya tengo yo mi fondo de carta creado. Control S para guardar o archivo guardar y cierro. De tal manera que en el equipo ahora se ha actualizado los gráficos y se puede ver que el fondo ya tiene esta forma, ¿vale? Este marco negro alrededor. Lo siguiente que voy a crear es otra vez una forma de rectángulo redondeado, que en este caso va a ser de 20 por 20 milímetros. Clico en cualquier lado y esta es la otra forma de crear una forma, valga la redundancia, que es especificarle las características. Pues yo le voy a decir que van a ser 20 milímetros por 20 milímetros. El radio lo voy a dejar igual, pero ahora fijaos que se ve como muy feo, ¿no? Muy gordo. Pues lo que voy a hacer es irme aquí arriba al grosor del trazo y le digo que van a ser 5 píxeles.
y ya se ve un poco más finito. También voy a poner que esté alineado, en vez de dentro o fuera, que esté alineado al centro. Y ahora voy a usar la herramienta mover con el atajo V para centrar esta forma justo en el centro de la carta. Como estáis viendo, con esa línea morada queda claro que ese es el centro de la carta. Y de hecho aquí, con esto he conseguido centrar la parte superior de la forma en el centro tanto vertical como horizontal. La voy a desplazar un poquito hacia abajo, ¿vale? Esto es a ojo de buen cubero, no hace falta que sea milimétrico, para dejar aquí arriba un poco más de espacio para los iconos. Y ahora a esta forma le voy a poner un fondo un poco gris, un poco clarito, para que se diferencie del fondo de la carta. Pues vuelvo a seleccionar la herramienta forma. Siempre vamos a tener seleccionada la última forma que hemos utilizado, con lo cual si tengo otra herramienta podría usar U como atajo de teclado. Con la capa rectángulo seleccionada cambio el relleno y le digo pues ahora el relleno va a ser un gris un poco clarito. Con eso ya tendría el marco para el icono pequeño de mi carta. Por último vamos a crear una capa de texto que lo hacemos con la tecla T o pulsando aquí la herramienta texto, y para crear texto pues tenemos arriba varias opciones. Tenemos la fuente de letras, que tenemos todas las que traiga Windows o MacOS aparte de las que hayamos ido instalando. Pues yo voy a usar la fuente Dungeon Quest Regular. En este caso es una fuente que aquí en donde pone regular no nos va a dar más opciones, no tiene más opciones, pero si yo eligiera por ejemplo una fuente como Arial, aquí podría ver que tengo pues Narrow, que sería como las letras más pegadas. Tengo Narrow con Italic o con Bold, que sería cursiva o gruesa, cursiva gruesa, regular es ancho normal. Tengo un montón de opciones, pero en este caso insisto que me voy a quedar con el Dungeon Quest. Y a la hora de crear un texto tengo dos opciones. Puedo crear un recuadro de texto donde yo voy a escribir, entonces clic y arrastro y aquí empiezo a escribir. Photoshop me da un pequeño texto como de muestra, o bien puedo hacer clic en cualquier sitio y empezar a escribir yo y poner Memo Dungeon. O en este caso, pues como son cartas de equipo, voy a poner simplemente equipo, pulso control intro para salir del modo editar texto, pulso V para seleccionar la herramienta de mover y traigo esto al centro de la carta. Aunque esto ahora mismo se ve un poco feo, no te preocupes que luego va a tener más sentido el por qué está esto así. Vamos a introducir un poco los tipos de capas que vamos a tener. Entre ellas va a ser particularmente importante las capas de objeto inteligente. Los tipos de capas los podemos ver resumidos aquí arriba en el panel de capas. Recuerda que si un panel de estos que yo tenga en mi pantalla no lo tienes tú, va a estar aquí en ventana, ¿vale? Ventana, panel de capas. Pasando el cursor por encima de estos iconos de aquí, vamos a tener, pues en primer lugar, las capas de píxeles, que son capas básicamente de dibujo. Entonces en nuestro caso ahora mismo no tiene mucho sentido. Estos son capas de efectos, eso es algo más avanzado de Photoshop y no es algo que realmente nos vaya a interesar para hacer una maqueta de un juego de mesa, con lo cual eso ahora mismo no vamos a entrar en ello. Tenemos las capas de texto, esto sirve de filtro para que en el panel de capas solo me aparezcan las capas, pues en este caso de texto o de lo que sea. Entonces si pulso solamente se ve la capa con el texto de equipo. El siguiente tipo de capa son las formas y lo mismo, si pulso solamente se verá una forma, que el rectángulo redondeado con el fondo gris. Y por último las capas de objeto inteligente, que en este caso solo tengo un objeto inteligente que es el fondo, ¿vale? Que es ese marco que hemos creado. Pues un objeto inteligente se caracteriza por ser una capa que no podemos modificar directamente aquí dentro. Yo, por ejemplo, si me voy al rectángulo redondeado, puedo ver en el panel de propiedades pues cosas como por ejemplo el radio de mi rectángulo redondeado, que yo puedo modificarlo aquí directamente, ¿vale? Voy a volver a 40 píxeles. Puedo modificar el color del relleno, del trazo, etcétera. Puedo modificar muchas cosas. En la capa de texto, pues puedo modificar, por ejemplo, si quiero que el texto esté alineado a la izquierda, a la derecha o al centro. Puedo modificar el color, puedo modificar muchas cosas. Las capas de objeto inteligente, el contenido no se puede modificar directamente aquí, en esta pestaña. Tengo que abrirlo en una pestaña nueva. Para ello, clic derecho y editar contenido. Y vemos que se ha abierto aquí otra pestaña. Aquí tengo fondo de cartas de equipo, que es una pestaña distinta de equipo. En fondo de carta de equipo ahora sí tengo sus propias capas, tengo el fondo, etc. Aquí ya puedo modificar lo que me dé la gana, guardo cambios y vuelvo a mi documento original. Eso no impide que luego veremos que podemos aplicar efectos como una sombra, un resplandor, etc. Pues dentro de los objetos inteligentes los hay de dos tipos. Están los objetos inteligentes incrustados y los objetos inteligentes enlazados. Los incrustados son objetos inteligentes que esa ventana, esa pestaña que se abría aquí aparte, está incrustada dentro de este propio fichero, con lo cual no hay un fichero externo al que yo haga referencia. Sin embargo, los enlazados sí. Los enlazados, como es este caso, tenemos aquí un fichero externo que se llama fondo de cartas de equipo, que si yo hago doble clic y, por ejemplo, a este rectángulo redondeado yo le voy a cambiar el color del trazo, lo pongo de color rojo y guardo los cambios, al volver se habrán actualizado los cambios aquí. Si estuviera incrustado, esto solamente lo puedo hacer con clic derecho
editar contenido. Es la única forma de acceder entonces a editar ese contenido. ¿Vale? En este caso volvemos al marco negro y listo. Bueno, pues sabiendo esto vamos a añadir los iconos a nuestra carta. Vamos a empezar por los iconos de equipo, que son los iconos de la carta de equipo, evidentemente. Bueno, pues cuando yo arrastre, tengo que mantener pulsada la tecla Alt y vamos a ir viendo que se colocan los elementos uno a uno. Además aquí pasa una cosa, que es que mi carta tiene una cierta resolución y características, pero mis iconos tienen otra resolución, otro tamaño, etc. Entonces, fijaos que, aunque yo estos iconos los tenía a tamaño 30 milímetros de alto, aquí arriba el porcentaje sale como muy pequeño, ¿no? Si yo pusiera esto al 100%, resulta que el icono es enorme. Entonces una forma muy sencilla de abordar esta situación es, en principio, poner aquí un porcentaje más o menos pequeño, un 20% por ejemplo, para que todos los iconos quepan bien, y esto lo voy a hacer con todos los iconos, ¿vale? Esto es un trabajo que es un poco mecánico, pero se hace más rápido de lo que parece. Perfecto, ya tengo todos mis iconos. Pues antes de moverlos o lo que sea, lo que voy a hacer es agruparlos, ¿vale? Control G o capa, agrupar capas. A esto lo voy a llamar iconos, y si ahora pulso Control T, ¿vale? Entro en el modo transformación libre. Como hemos visto, podemos ir alineando capas, etcétera, ¿vale? Todas estas líneas moradas que vamos viendo son alineaciones con distintas capas, con distintos elementos, etcétera. Si no tuviera la alineación, o incluso teniéndola, si yo quiero asegurarme de que me desplazo perfectamente en vertical, horizontal o diagonal, mantendría pulsada la tecla mayúscula. De tal manera que si yo no la tengo pulsada, veis que puedo desplazar más o menos con libertad, ¿vale? Los elementos se ajustan en cuanto ven algo a lo que se puede ajustar, pero si me desplazo hacia arriba con la tecla pulsada, se desplaza totalmente en vertical. Vale, antes de seguir vamos a ocultar una capa que va a ser la capa de equipo, porque aunque luego va a tener relevancia, por ahora no queremos que esa capa sea visible. Con lo cual, como habéis visto, pulso el icono este del ojo y se deja de ver, aunque la capa sigue ahí. Entonces vamos a transformar el grupo de iconos y lo vamos a hacer un poquito más grande para que se vea lo mejor posible, dejando un poquito de espacio alrededor para que tampoco se vea demasiado agobiado. Entonces ahora quiero duplicar este grupo y colocarlo aquí. Vale, pues para duplicar iría a capa, duplicar grupo. Si solo tuviera seleccionado una capa, aquí pondría duplicar capa, o control J y se duplica automáticamente. Pulso control T, transformación libre, y me traigo este grupo duplicado aquí abajo. Ahí tenemos el grupo alineado al centro de mi recuadro redondeado. Entonces, ¿cómo se vería una carta, por ejemplo, cuyo icono principal sea el hacha y cuyo icono secundario sea la espada? Pues vamos a ocultar algunas capas para ver un poco cómo quedaría. Si quiero ocultar varias capas de golpe, hago clic en el ojo de la primera y arrastro hacia abajo, y aquí abajo hago lo mismo. Con esto podríamos ver que este grupo de abajo son los iconos superiores y este grupo de arriba son los iconos inferiores, que por cierto creo que lo he dicho al revés. Entonces los voy a renombrar para que queden bien. Iconos grandes, y el otro grupo sería iconos pequeños. Bueno, una vez que tenemos hecho eso para las cartas de equipo, voy a hacer lo mismo para las cartas de monstruo y haré las cartas de corazón. Lo bueno de las cartas de monstruo es que puedo simplemente copiar la carta de equipo y así voy a preservar pues, un montón de características como la forma de rectángulos redondeados, el fondo, etcétera. Y voy a copiar también el fondo de cartas de equipo. Este fichero de equipos copia lo voy a renombrar a monstruos y fondo de cartas de equipo lo voy a renombrar a fondo de cartas de monstruos. Abrimos el fichero de monstruos y nos vamos a ir a las imágenes para cambiar las imágenes de equipo por imágenes de monstruos. Nos vamos a la carpeta de iconos y cogemos los monstruos que son la araña, la bruja, el dragón, el goblin y el zombie. Vamos a arrastrarlos manteniendo pulsada la tecla Alt. Vamos a ponerlos todos al 20% de tamaño, ¿vale? Copio el 20 y voy pegando poniendo siempre el 20. Una vez que hemos terminado voy a agrupar las capas, recordad, control G o capas agrupar. A esto lo voy a llamar monstruos. Y lo vamos a mover para colocarlo alineado por arriba con la capa de la espada, por ejemplo, y hacia abajo lo mismo con la capa de la espada. De esta forma, pues ya nuestros monstruos van a quedar ahí bien centrados en la parte superior de la carta. Las habilidades de los monstruos van a ser, en el caso de la araña, pues crear una telaraña, en el caso de la bruja va a crear un zombie, y en el caso del dragón voy a utilizar este icono de flecha para indicar que se renuevan cartas. Esto luego cuando veamos un poco las reglas del juego entenderemos bien a qué me refiero. Esto lo digo porque voy a arrastrar estos tres iconos al fichero otra vez, los voy a poner otra vez a tamaño 20 para luego poder rescalarlo y los voy a agrupar y voy a cambiarle el nombre al grupo y lo voy a llamar habilidades, ¿vale? Son las habilidades de los monstruos. Control T para transformación libre, lo arrastramos hacia abajo, lo ponemos un poco más chiquitito, ¿vale? Del mismo tamaño que el hacha y listo.
Con esto ahora podemos coger los grupos tanto de iconos pequeños como de iconos grandes de las cartas de equipo y eliminar estos grupos. Podemos darle al botón eliminar aquí abajo o simplemente pulsando la tecla suprimir ya se eliminarían. Vamos a ver cómo quedaría por ejemplo la carta de araña, que sería una carta en la que arriba veríamos el icono de araña y en la parte inferior el icono de telaraña. Si quiero abrir o cerrar varios grupos a la vez, hacer esto de golpe, pues basta con tener pulsada la tecla control cuando le doy a esta flechita que indica el grupo. Le doy y todos los grupos que estén al mismo nivel se van a abrir. Si tengo grupos dentro de grupos, no se van a abrir todos los grupos a la vez, sino todos los que estén a la misma altura. Entonces voy a dejar vista nada más que la telaraña y la araña. Esto, por ejemplo, sería mi carta de araña. He comentado que la carta de dragón va a tener un icono que van a ser dos flechas como indicator que se renuevan una carta. Pues eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Vamos a empezar poniendo visible la flecha, ¿vale? Voy a acercarme para verlo mejor. Esto se hace con Alt y la rueda del ratón. Podéis acercaros y alejaros. Si pulsáis la barra espaciadora y hacéis clic, podéis mover el lienzo. Estos son atajos muy útiles para moverse rápidamente por el lienzo de Photoshop. Y ahora esta flecha lo que voy a hacer es, con Control T, entro en el modo transformación, la voy a hacer un poquito más pequeña y la voy a desplazar un pelín hacia arriba. Duplico la capa con Control J, con Control T entro en modo transformación de la capa copiada, ¿vale? Veis que pone flecha copia. Hago clic derecho y esto me da unas cuantas opciones de transformación rápida. Pues voy a usar la de rotar 180 grados. Las que yo utilizo principalmente son rotar 180 grados o 90 grados a un lado o a otro y voltear vertical u horizontal. En este caso quiero rotar 180 grados para ahora crear este efecto de icono de que la carta se va a renovar. Opcionalmente también podemos ponerlo un poco así, aunque a mí personalmente me gusta más aquí abajo. Eso ya es cuestión de gusto. Una vez que he terminado, ahora resulta que las dos flechas no las tengo centradas en el cuadrado de esquina redondeada, pero eso se hace muy fácil. Yo elijo las dos capas y si con dos capas entro en modo transformación libre, Control T, vemos que ahora el recuadro azul de transformación libre engloba las dos capas. Y entonces con esto ya puedo usar el ajuste para, ¿vale? Si imaginaros que estuviera aquí, pues se ajusta al centro y se ajusta al centro. Hay veces que esas guías de ajuste no aparecen, por ejemplo aquí sé que está ajustado al centro porque hace como una especie de efecto de imán, no sé si lo veis, pero la guía verde horizontal que indica que está en el centro del recuadro no aparece. Aún así, ya os digo, ese efecto imán os va a dar la pista de que se está ajustando. Pulso intro y ya tendría la carta ajustada. Y si quiero ver cómo sería la carta de dragón, pues bueno, sería así. Sería un icono de dragón arriba y un icono de renovación de cartas abajo. En la capa de texto que teníamos aquí antes, voy a ocultar el resto de capas para que no me estorben, ponía equipo, ahora querré que ponga monstruo. Puedo pulsar la tecla T y empezar a seleccionar el texto para editarlo, o bien con la herramienta mover, puedo hacer doble clic sobre la capa y automáticamente se selecciona el texto y ya entro en modo edición de texto. Esto agiliza un montón cuando tenemos muchos textos en nuestro documento. Entonces aquí voy a poner monstruos o monstruo en singular y ahora resulta que no me cabe. Bueno, no pasa nada. Control T, transformación libre, reduzco un poco a un lado, reduzco un poco a otro y centro, perfecto. Ya está la capa centrada. Hay veces que algunas fuentes de letras vais a ver que las letras están como muy separadas y entonces queremos que estén un poquito más juntas. Esto se controla en el panel carácter. Si no tenéis el panel abierto, como siempre, ventana, carácter. Aquí tenéis el panel de carácter. Y es este icono de aquí, definir el tracking para los caracteres seleccionados. Si yo esto lo aumento, los caracteres se separan. Si yo esto lo reduzco, los caracteres se pegan. Por defecto siempre va a estar en el 0, pero hay veces que nos convendrá ponerlo un poco más amplio o más estrecho. También con el texto seleccionado, el texto que queramos expandir o contraer, podemos pulsar la tecla Alt y las teclas izquierda o derecha para contraer o expandir. Y por último vamos a cambiar el fondo. Ahora mismo el fondo que está enlazado es el fondo de cartas de equipo. Ahora mismo es igual que el fondo de cartas de monstruos, pero igual en un momento dado queremos cambiarlo. Se cambia muy sencillo. Clic derecho, reemplazar contenido. Me llevará a la carpeta donde está el contenido actualmente enlazado, que es el fondo de cartas de equipo, con lo cual si este fondo de cartas de monstruo lo tuvierais en otra carpeta, pues tendréis que navegar hasta esa carpeta. Selecciono el fondo de cartas de monstruo y ya está enlazado al fondo de cartas de monstruo, de tal manera que si luego cambio el fondo de cartas de monstruo y es distinto del fondo de cartas de equipo, pues tengo dos archivos separados. Quizás te interese tener un único archivo, en cuyo caso pues no te hace falta crear un segundo archivo de fondo de cartas de monstruo, utilizarías el mismo fondo de cartas y a lo mejor te conviene llamarlo fondo de cartas sin más. Yo creo que sí es bueno separarlo porque queremos crear una diferencia visual entre los dos tipos de cartas. Es importante que visualmente los elementos de un juego sean fácilmente diferenciables. Entonces, si las cartas de monstruos son, por ejemplo, de un color verde y las cartas de equipo son de un color papiro, vamos a tener una textura de papel o de papiro, pues eso hará una diferenciación visual muy sencilla de asimilar de manera inconsciente por el jugador. Yo por eso prefiero usar fondos distintos. Vamos a crear por último las cartas de corazón. Para esto voy a copiar las cartas de equipo, Control C, Control V, F2 para cambiar el nombre y lo llamo vida, porque van a ser cartas de vida.
Voy a eliminar todo excepto el fondo de cartas de equipo. El resto no me hace falta para nada. Y voy a irme al icono de corazón, que está aquí. Lo arrastro, como siempre, con la tecla Alt pulsada. Y como en este caso esta carta simplemente va a tener un icono en el centro y por el otro lado va a tener un icono arriba y un icono abajo, puedo directamente modificar el tamaño del corazón para que cuadre con lo que yo estoy buscando. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el corazón pues más o menos aquí. Si os dais cuenta, conforme he ido subiendo, este es el centro de la carta, pues quiero que esté un poquito por encima del centro. Y ahora quiero copiar esta capa de corazón para que haya otra igual aquí abajo. Esto con la herramienta mover, pulsamos la tecla Alt y puedo crear una copia. Si además pulso la tecla Shift, esa copia se va a mover vertical, horizontal o diagonal. De la manera en que yo empiece el movimiento. Yo lo he empezado en vertical, pues se queda en vertical. Pero si hubiese empezado en horizontal, se queda en horizontal. Lo mismo en diagonal, ¿vale? Diagonal también me vale. Bueno, pues lo hago en vertical, lo llevo más o menos aquí y ahora voy a centrar los dos corazones. Pues selecciono las dos capas, control T para transformación libre y los pongo ahí bien centraditos. Voy a crear una copia de una de las capas, que es el corazón que voy a poner en el centro, ¿vale? Este corazón debería estar justo en el centro, vamos a comprobarlo. Ocultamos las otras dos capas y vale, pues estaba un poquito por debajo del centro. Ahora ya sí, tenemos el corazón en el centro y los otros dos corazones, uno arriba y uno abajo. Bueno, vamos a ver ahora una de las funcionalidades más potentes que tiene Photoshop a la hora de crear un juego de mesa. Y son las composiciones de capas. El panel de composiciones de capas yo lo tengo colocado aquí, como siempre, si no lo veis, ventana, composiciones de capas. Una composición de capas, para explicarlo de manera breve, digamos que consiste en una combinación de ciertas características de ciertas capas. Dicho así suena un poco abstracto, pero vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Esta capa que yo tengo seleccionada aquí de hacha, yo ahora mismo la tengo visible porque se ve el ojito aquí. La espada, por ejemplo, la tengo oculta, por eso no se ve. Además, el hacha está en una cierta posición, ¿vale? Que yo la puedo mover, pero ahora mismo está en esta posición, que es la posición que viene dada en el panel de propiedades, ¿vale? X, Y igual a lo que sea. Y aparte, una capa puede tener efectos. Eso lo veremos con mayor profundidad más adelante, pero como una breve pincelada de lo que consiste un efecto, yo puedo hacer doble clic en la capa, se abre este cuadro de diálogo, y si le digo que quiero un trazo pues de color, por ejemplo, verde chillón, pues eso me va a crear un borde de color verde. Esto es otra característica que pueden tener las capas. Bueno, pues una composición de capa consiste en una combinación de visibilidad, posición y o efectos. Es algo que podemos elegir cuando creamos esa composición de capa. Bueno, voy a quitar el efecto, que no me vale para nada. Le doy al más y creo una nueva composición de capa. Voy a llamarla ESP-AK, ¿vale? Espada hacha. Voy a usar un código de tal manera que las tres primeras letras corresponden al icono de arriba, ¿vale? Espada, escudo, etcétera. Y las tres segundas letras corresponden al icono de abajo. Donde pone aplicar a capa tenemos varias opciones: visibilidad, posición, apariencia. Pues esto se refiere a lo que yo os decía antes. Si cuando yo guarde esta composición de capas está tildado el icono de visibilidad, lo que se va a guardar aquí es qué capas están visibles y qué capas no están visibles. Vamos a verlo eso con un ejemplo muy sencillo. Tenemos la espada con el icono del hacha. Ahora vamos a hacer la espada con el icono del martillo. Sería espada, martillo. Cuando yo vuelva a la composición de capas anterior, vuelve a la configuración de visibilidad de las capas, donde la que estaba visible era el hacha, mientras que en la otra composición de capas lo que está visible es el martillo. Entonces, de esta forma puedo también decirle a Photoshop que cuando guarde una composición de capas me guarde la posición. Por poner un ejemplo sencillo, voy a seleccionar la capa del martillo. Si no sé cuál es mi capa a la derecha, puedo pulsar la tecla control y seleccionar el martillo, o tener este tick puesto, ¿vale? Para que se seleccione automáticamente al hacer clic encima. Entonces, si yo pongo el martillo aquí y le digo composición de capa y ponme la posición. Ahora tengo el martillo aquí, composición de capa y ponme también la posición. Pues cuando yo alterne entre capas, no solamente se va a ver el martillo por la visibilidad que yo le he dicho de las capas, sino que la posición también. Esto a lo mejor en este juego no tiene mucho sentido, pero en vuestro juego, por ejemplo, si queréis formar las piezas de un Tetris, pues siempre vais a tener 4 capas que son 4 cuadrados y los vais a ir recolocando, y entonces ahí os conviene tener la posición guardada. Con el tema de los efectos de capa es lo mismo, pero como todavía no hemos explicado los efectos de capa, no quiero entrar todavía ahí. Vale, antes de seguir he reordenado un poco los iconos para tener primero los iconos de equipo de ataque, espada, hacha, martillo, luego tendría el escudo y luego la cerveza. Y he puesto los iconos grandes arriba y los iconos pequeños abajo. Esto es algo que es relativamente habitual tener que hacerlo, porque cuando importamos archivos a Photoshop se importan por orden alfabético, pero a lo mejor no nos conviene el orden alfabético. Si a ti te resulta cómodo dejarlo tal como está, perfecto. A mí personalmente me gusta más reordenarlo para que esté todo bien ordenadito. Entonces tenemos ya el icono de
la espada con el hacha, la espada con el martillo, pues voy a hacer el resto de combinaciones, donde voy a poner todas las armas con todas las armas y los bonificadores, tanto el escudo como la cerveza. Ya tenemos todas las composiciones de capas creadas. De hecho, me he trasladado un poco a la izquierda de la pantalla para que podáis ver aquí en el panel de composición de capas que ya están todas, ¿vale? Están todas las espada hacha, espada martillo, etcétera. Primer icono con segundo icono. Podemos verla pulsando la tecla esta hacia la derecha. Tenemos también la composición de capas del reverso de las cartas. Estos botones de aquí abajo son los típicos botones de, bueno, crear una composición nueva, eliminar, etcétera. Particularmente interesante es este botón de actualizar composición de capas, y es que si yo en el reverso quiero modificarlo de alguna forma, por decir algo, pues bueno, quiero poner un icono o tal, y quiero ahora actualizar esta composición de capas, pues clic derecho, actualizar composición de capas, o le damos al botón este de las dos flechitas dando una vuelta. Ahora es donde viene la magia de Photoshop con el tema de las composiciones de capas. Nos vamos a ir arriba a Archivo, Exportar composiciones de capas a archivo. Yo le tengo puesto el atajo de teclado mayúsculas Control E, y si quieres ponerle tu propio atajo de teclado en edición, métodos abreviados de teclado, puedes ponerlo. Te irías a archivo, que es donde está lo que queremos hacer, exportar, aquí abajo está, y exportar composiciones de capas a archivo. Yo lo tengo puesto mayúsculas Control E. También tengo exportación rápida como PNG, como Alt mayúsculas Control E. En fin, esto ya no solamente hay aquí un montón de atajos de teclado, sino que tú puedes poner los que a ti mejor te vengan. Como digo, me vengo a Archivo, Exportar composiciones de capas a archivo. Elijo la carpeta donde quiero exportarlo, que yo voy a coger la misma carpeta donde está el fichero de cartas. Elijo un nombre que van a llevar todas las composiciones por delante. Entonces yo tengo la costumbre de poner aquí el mismo nombre que pongo en el archivo. Entonces pondríamos equipo. Tenemos varias opciones, como añadir un índice. Esto haría que empezaría la primera composición, le pondría un 0, a la siguiente un 1 y así sucesivamente. Es un índice con 4 dígitos, ¿vale? Sería 0000, la primera 0001 y así. Solo composiciones de capas seleccionadas. Esto realmente tendría más sentido a posteriori si se nos olvida alguna composición de capa, o si dos composiciones las he llamado igual, me doy cuenta y digo, ay, tengo que volver a hacerlo. Pues ahí cambiaremos el nombre y seleccionaríamos esas dos composiciones para exportarlas. El tipo de archivo principalmente nos van a interesar dos, nos van a interesar JPG y PNG. JPG es cuando yo quiero imprimir, me resulta más fácil conservar la resolución y el tamaño cuando son archivos JPG. Y el PNG lo vamos a utilizar para cuando tengamos transparencias, por ejemplo, pues iconos y cosas así. ¿Vale? Recuerda que los lienzos siempre son cuadrados. Si mi icono es redondo o redondeado, cualquier cosa que no sea cuadrada o rectangular en general, pues va a haber esquinas con transparencia. Si exporto en JPG, pues esas esquinas se van a rellenar de color blanco. Y si no quiero, pues utilizo PNG. De hecho, te invito a que cojas un archivo que tenga algún tipo de transparencia, crees unas cuantas composiciones de capas y exportes tanto a JPG como a PNG, para que por tu propia cuenta puedas comprobar cuál es la diferencia. Yo, por supuesto, lo voy a exportar a JPG porque mis cartas son rectangulares. Le doy a ejecutar y vamos viendo cómo automáticamente Photoshop recorre todas las composiciones de capas hasta llegar a la última. Le damos a aceptar. Me vengo aquí a la carpeta y podemos ver cómo están aquí todas las composiciones de capas ya perfectas, incluida el reverso de los equipos. ¿Vale? Están aquí todas las composiciones de capas. Claro, esto te da una idea de cuánto tiempo ahorra, pues simplemente pulsando un botón. Has hecho un trabajo aquí previo, que es verdad que es muy tedioso, pero en cuanto tienes este trabajo hecho, pulsas el botón y Photoshop automáticamente lo hace todo. Para las cartas de monstruos me he dado cuenta que se me había olvidado coger un icono de gema para indicar el valor del monstruo. No hay ningún problema. He hecho lo mismo que hemos visto al principio, me he ido a gamesicon.net, me he bajado el icono, lo he puesto del mismo tamaño que el resto y listo, lo tenemos aquí. Lo arrastramos y tenemos aquí un icono de gema, ¿vale? Yo he cogido, por ejemplo, este, que lo voy a poner así. Y entonces lo que quiero es que haya un numerito delante de este icono para que eso indique el valor del monstruo. Pero a la vez estoy viendo que esto está como muy pegado hacia arriba. No pasa nada, esto se arregla muy fácil. Cogemos todas las capas, excepto el fondo de cartas de monstruos, y con la herramienta mover seleccionada, pues la bajamos un poquito, ¿vale? Una cosa así más o menos. El texto de monstruo lo voy a dejar en el centro de la carta, porque, igual que antes, va a ser el reverso de las cartas, con lo cual no va a estorbarnos nada. Vamos a recolocar un poquito mejor la gema. Y ahora voy a crear una serie de capas de texto en las que va a poner justo delante de la gema, pues 1, 2, 3 o 4, que es el valor del monstruo. Podemos, con la herramienta texto, crear una capa nueva, o a mí muchas veces me resulta más cómodo coger una capa de texto que ya existe. Como suelo tener la herramienta mover seleccionada, pues
selecciono la capa y la duplico pulsando la tecla Alt y arrastrando. Ahora hago doble clic, pongo un 1 y ya tengo ahí mi 1 para los monstruos que valen una gema. Pero si coloco el 1, fijaos, si coloco el 1 aquí delante, pues no se ve muy bien, ¿no? Está esto un poco así borroso, ¿no? Se solapa el negro con el negro y no se ve nada. Entonces lo que voy a hacer es, primero voy a crear los 4 números y les voy a aplicar a todos un efecto para que se realce este 1 delante. Voy a pulsar Control J 3 veces porque necesito un 2, un 3 y un 4. Pues ahí pongo un 2. Si no lo veis bien, pues quita el icono de la gema. Ahora con el 3, pues lo mismo, el 3. Y con el 4, igual, ¿vale? Recordad que tenéis que poner el icono de la gema debajo de los números porque si no Photoshop entiende que la gema o la esmeralda está por encima de los números. Vale, los pongo todos visibles, vemos que aquí no se ve absolutamente nada, vamos a arreglarlo. Selecciono todos los números, Control G para agruparlo, le cambio el nombre a números y vamos a aplicar un efecto. Para comprobar que el efecto se está aplicando bien y hace lo que yo quiero que haga, voy a ocultar los números, por ejemplo, del 1 al 3, voy a dejar nada más que visible el 4. El efecto va a ser simplemente un filito blanco alrededor del número, que ya hemos visto un poco cómo iría antes. Hemos visto antes que si yo hago doble clic en una capa y me voy a la opción trazo, pues esto por ejemplo me hace un filito verde. Yo no lo quiero verde, lo quiero blanco, ahora mismo prefiero que sea monócromo. Y el grosor, que me viene por defecto 8 píxeles, pues vamos a poner un poco más pequeño, quizás 3 es demasiado fino, ¿vale? Esto es cuestión de ir probando. Vale, pues 4 parece que es un filito adecuado. Quizás tenga que reducir un poco el tamaño de los números, eso ahora lo puedo hacer fuera. Y le doy a OK. Claro, el problema es que ahora resulta que el 3, el 2 y el 1 no tienen este efecto aplicado. Aquí tengo dos opciones. Con el clic derecho voy a copiar estilo de capa. Esto lo que hace es copiar cualquier efecto que tengamos sobre la capa, como un trazo que acabo yo de hacer, superposición de colores, de trama, etc. Copio el estilo de capa. Y lo que puedo hacer es, en todas estas capas las selecciono, clic derecho, pegar estilo de capa, y ahora pues todas las capas van a tener ese bordecito negro. El problema es que si yo ahora quiero cambiar, por ejemplo, y digo, es que el trazo prefiero que sea de color rojo, por lo que sea, lo quiero de color rojo. Vale, pues ahora el 1 no se ha actualizado, solo se ha actualizado el 4. Y el resto tendría que ir uno por uno cambiándolo, o clic derecho, copiar estilo de capa y tal. Hay una forma más sencilla de hacerlo, que sería la siguiente. Vale, voy a dejar solamente el efecto del 4. De nuevo, clic derecho, copiar estilo de capa, agrupo todas las capas, y en el grupo que contiene todas las capas es donde yo voy a pegar ese estilo de capa. Pero cuidado que si yo tengo estos dos efectos, claro, el del 4 se va a solapar y se va a hacer un borde el doble de gordo, porque fijaos que por ejemplo el 3 no tiene el borde tan gordo, es solamente el 4. Entonces ahora le voy a quitar este efecto a la capa. Pues muy sencillo, clic derecho, borrar estilo de capa. Y así, pues todas las capas tienen su efecto. Pero además, si por ejemplo yo quisiera el trazo de color rojo, no tengo más que cambiarlo en el grupo números y ya todas las capas tienen el efecto aplicado. No tengo que ir capa por capa. ¿Vale? Vuelvo a poner el efecto en blanco y listo. Vamos a crear entonces las cartas de monstruo. Lo que voy a hacer es, para que no se vea esto tan apretado, es la esmeralda hacerla un pelín más grande. Pues una opción que tengo con la transformación libre para cambiar este tamaño es, me vengo aquí arriba donde pone ancho y alto, ¿veis? Y cuando paso el cursor por encima aparece una manita con dos flechas, una a la izquierda y una a la derecha. Configurar escala vertical. Aquí configurar escala horizontal. Es importante tener el icono este de cadena seleccionado porque eso lo que va a hacer es mantener la proporción. Es decir, si yo aumento el ancho, proporcionalmente va a aumentar el alto. Si yo este icono no lo tengo seleccionado, cuando aumenten verticalmente veis que no se aumenta proporcionalmente. Seleccionamos ese icono y aumentamos, a ver, con cuidadito porque esto es muy sensible. Vale, yo creo que por ejemplo ese tamaño puede ser idóneo. Voy a recolocar esto un pelín hacia acá. Muy bien. Entonces vamos a ir creando ya los monstruos. Hemos dicho que el zombie y el goblin pues van a ser monstruos de nivel 1 sin ningún tipo de habilidad. Pues oculto todas las capas que no me aportan nada. Hemos dicho que va a ser un monstruo de nivel 1. Y claro, como no tienen ninguna habilidad, pues a lo mejor aquí abajo se queda un poco vacío. Pues quizás vale la pena coger este zombie y el goblin, que también va a ser de nivel 1 y no va a tener ninguna habilidad, y desplazarlo un poco hacia abajo. Con esto creamos un zombie y un goblin. Vamos a crear ahora la bruja. Ponemos visible la bruja, el rectángulo redondeado que va a contener la habilidad de la bruja y el zombie en miniatura, porque la habilidad de la bruja es sacar una carta de zombie. Pues bruja. Hacemos la araña
y por último el dragón. Vale, fijaos que se me ha pasado ir actualizando los valores, ¿vale? Ahora, si yo miro las composiciones de capa, todos los monstruos valen 1, y esto no está bien. Vamos a ver cómo corregir una composición de capa. Me voy a la bruja y digo, oye, que esto no vale 1, que esto vale 2. ¿Vale? Pues una vez que he cambiado las capas, la visibilidad o las características que sean, hago clic derecho en la composición de capa y le digo actualizar composición de capa. Después en la araña, pues me vengo aquí, un 3 y actualizar composición de capa, y en el dragón, pues un 4 y actualizar composición de capa. Vale, ya de esta forma están bien creadas todas las cartas de monstruo. Guardo, Control Shift E, monstruo, y le doy a ejecutar. Y aquí tendríamos ya todas las cartas de monstruo. Por último, la carta de vida pues no tiene mucho misterio. Sería 2 vidas, que vamos a dejar simplemente un 2, ahora os explico por qué, y luego una vida. Esto es porque yo cuando hago una exportación de composiciones de capa a archivo y le pongo aquí un nombre, este nombre va por delante en el nombre del fichero que se genera. Entonces, si yo pongo vida, esto se va a llamar vida 2 y vida 1, con lo cual, si pongo aquí 2 vidas y una vida, el resultado, mira cuál sería. Por ejemplo, vamos a poner aquí 2 vidas. Exporto. Y el resultado sería una carta que se llama vida 2 vidas. No es que esté mal, pero como yo soy un poco maniático, pues prefiero que los nombres se vean bonitos. ¿Vale? Con esto ya tendríamos creadas todas las cartas de nuestro juego.